Bienvenido a este nuevo video tutorial de visualbasic.net. En este video lo que vamos a ver es cómo utilizar vectores, en este caso un vector que almacena valores enteros de 8 bits sin signo. Lo que haremos será declarar un vector para luego llenarlo por medio de un método con valores aleatorios. Luego utilizaremos una clase llamada ordenar para producir el ordenamiento de los ítems del vector de manera ascendente o descendente. Para ello vamos a crear un proyecto nuevo de visualbasic.net del tipo consola. Colocaremos el nombre correspondiente a dicho proyecto. Lo creamos. Ahora lo que haremos será renombrar el archivo del proyecto con el nombre ordenar vector. E indicaremos que cambie dicho nombre en todos los lugares del proyecto. Ya estamos listos para comenzar a programar en nuestro método main. Lo primero que tendremos que hacer será crear un bucle do loop para que le demos la posibilidad al usuario de elegir si quiere repetir la ejecución del programa o salir. Obviamente, habiendo ejecutado al menos una vez el código. Para ello escribimos la instrucción do. Luego, debajo, donde está la instrucción loop, escribimos until, que significa hasta. Y la condición que será la siguiente. Le vamos a decir que si la tecla leída desde la consola es igual a la tecla escape. En ese caso, lo que va a suceder es que si el usuario presiona cualquier tecla dentro del bucle do, el bucle se sigue repitiendo. Ahora, si presiona la tecla escape, se saldrá del bucle. Luego vamos a crear un menú para que el usuario pueda elegir el tipo de ordenamiento del vector. La idea es que el usuario pueda ordenar o dejarlo desordenado al vector, es decir, que lo deje desordenado o lo ordene de manera descendente o ascendente. Para ello vamos a utilizar los comandos de escritura en la consola. Y vamos a mostrar mensajes. Ahora le daremos las opciones que puede elegir. 1 será para desordenado. 2 será para descendente. Y 3 será para ascendente. Bien, hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es declarar una variable en la cual vamos a almacenar la opción elegida por el usuario. Como es un número que va a ingresar el usuario, lo que vamos a hacer es crear una variable del tipo entero corto sin signo.
Seguido a esto, lo que hacemos es capturar la elección del usuario desde la consola y almacenarla en dicha variable. Entonces, opción. Bien, hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es declarar el vector. Este vector va a tener 10 posiciones. Por lo tanto, decimos que vamos a declarar el vector. Y como este va a contener los valores desordenados, le decimos vector desordenado. Va a tener 10 posiciones y va a ser del tipo entero sin signo, un entero de 8 bits. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función, o mejor dicho un método, que se encargue de llenar dicho vector. Entonces, fuera del método main, vamos a declarar un nuevo método que se va a llamar llenar vector y va a ser de tipo público. Este método va a recibir como parámetro al vector que quiere llenar. Entonces, a ese vector o a ese parámetro lo vamos a recibir por referencia, es decir, vamos a recibir un puntero de la ubicación del vector para trabajar directamente sobre dicho vector. Como lo que quiero es recibir un puntero, utilizamos la palabra reservada o clave byRef y el nombre de la variable con su tipo. En este caso, como es un vector, el que vamos a recibir, después de el tipo de datos, colocamos paréntesis, lo cual indica que la variable que se va a recibir es un vector de bytes. Ahora lo que vamos a hacer es crear un bucle for que recorra todo el vector y a cada posición del vector le asigne un valor aleatorio. Entonces, para poder generar valores aleatorios, vamos a utilizar un objeto que es un generador de valores aleatorios que se llama random. Entonces declaramos un objeto que se llama aleatorio y que sea del tipo random. Este objeto se encarga de generar valores aleatorios. Ahora creamos el bucle for. Le decimos que vamos a utilizar una variable para el contador que se llame i, que va a ser del tipo entero corto y que va a iniciar en 0 hasta la cantidad de elementos que tiene el vector, y le decimos que nos devuelva cuál es el límite superior del vector, es decir, hasta el límite superior del vector va a ser el bucle, es decir, la cantidad de elementos que tenga este vector es la cantidad de vuelta que dará este bucle. Lo que sí tenemos que indicarle a esta función es la dimensión del vector. En este caso, como es de una sola dimensión, le decimos que es 0. Entonces, recuerden que todos los sistemas de numeración en Visual Basic están en base 0, es decir, cuando estamos hablando de un elemento, decimos que ese elemento empieza a numerarse a partir del 0, por lo tanto, colocamos 0. Ahora lo que vamos a hacer es decirle que el vector en la posición que se encuentre el bucle le asigne del generador de números aleatorio el siguiente número entero sin signo que esté comprendido entre 0 y 100, por ejemplo. Entonces, va a generar un número aleatorio entero sin signo de el 0 al 100 y lo va a asignar en la posición correspondiente del vector cuando esté dando vueltas el bucle. Con esto ya tenemos la posibilidad de llenar un vector.
Entonces ahora lo que debemos decirle en nuestro programa principal es que se invoque dicha función para llenar el vector. Para ello le decimos llenar vector y le pasamos como parámetro nuestro vector, que en este caso es el vector desordenado. Entonces, el programa lo que hará es declarar un vector de 10 posiciones del tipo entero sin signo, invoca al método llenar vector pasándole dicho vector, ese vector llega como parámetro, en realidad llega el puntero del vector, y lo que se hace es instanciar un objeto del tipo random, que es un generador de números aleatorios, y inicio un bucle que va a dar vuelta desde 0 hasta el último elemento que tenga dicho vector. Y por cada vuelta que dé, en la posición correspondiente va a ir asignando un número aleatorio entero sin signo del 0 al 100. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un bloque select case que lo que va a hacer es ejecutar un bloque de instrucciones dependiendo de la opción que nosotros les demos. Entonces nosotros, como introducimos o el usuario introdujo una opción, tenemos que ejecutar un bloque de programa dependiendo de la opción que el usuario haya escrito. Entonces para ello utilizamos el bloque select case que va a recibir como opción, valga la redundancia, la variable opción. Entonces, dependiendo del valor que tenga opción, en el caso de que opción sea 1, lo que vamos a decirle es que ejecute un programa. Ahora, en el caso de que opción sea 2, que ejecute otro bloque de programa, y en el caso de que sea 3, que ejecute otro bloque de programa. Bien, el caso 1 dice que muestre el bloque desordenado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir al último lugar después de el método llenar vector y vamos a crear un nuevo método público que se va a llamar imprimir vector. Que también va a recibir como parámetro el puntero del vector. Entonces ponemos byref vector as byte, porque es del tipo que va a ser el vector. Y ahora lo que vamos a hacer es iniciar un bucle for nuevamente desde 0 hasta el último elemento del vector imprimiéndolo. Entonces decimos for y as byte igual 0 hasta el largo del vector, vector punto get upper bound. Y ahora acá vamos a tener dos opciones. Una es estar al principio o el medio del vector y la otra es estar al final del vector. Lo que nosotros queremos imprimir sería algo del estilo como esto que voy a escribir acá. Por ejemplo, números separados con guiones. Pero ¿qué pasa? Cuando yo imprima el último número, necesito que, primero, no me imprima un guión y segundo, me devuelva un retorno de carro. Por lo tanto, mientras imprimo cada uno de estos números, no necesito generar un retorno de carro. Cuando esté en el último, necesito generar un retorno de carro. Y mientras esté imprimiendo en la mitad o en el medio del vector, necesito ir agregando los guiones entre número y número, pero después del último número no necesito agregar un guión. Por lo tanto, tengo que saber distinguir si estoy en el último número o no estoy en el último número. De estar en el último número es donde se produce la diferencia. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos dos posibilidades. Una, estar al final del vector y otra, no estar al final del vector. Para ello tengo que consultar en qué parte estoy y utilizamos un if. Y preguntamos si i, que es
el contador del bucle es igual a la última posición del vector. Entonces decimos vector.getUpperBound. Entonces, si estamos en la última posición, quiere decir que solo debemos imprimir el último dígito y un retorno de carro. Para ello decimos console.writeLine. ¿Y qué es lo que imprimimos en ese lugar? La última posición del vector. Entonces decimos vector i. Y va a contener, obviamente, la posición del vector. Ahora, ¿qué pasa si no estamos en la última posición del vector? Entonces, vamos a imprimir, pero no vamos a imprimir una línea. Solo vamos a imprimir carácter. Entonces, en vez de ser writeLine, es write, y en ese lugar imprimimos el vector, el contenido del vector de la posición i, y utilizamos este signo, que es el ampersand, que sirve para concatenar, es decir, para unir dos cadenas, y un guión. Entonces, tenemos dos posibilidades. Estar al final del vector, entonces imprimo nada más que el contenido del vector de esa posición y hago un retorno de carro, o estar al principio o al medio del vector y entonces imprimo el contenido del vector de dicha posición y un guión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es invocar a este método. Este método va a imprimir el vector tal cual es, o en realidad como se lo enviemos. Vamos a usar la primera opción. En el caso de que sea la opción 1 desordenado, vamos a imprimir directamente el vector tal cual está. Entonces vamos a llamar al método imprimir vector y le vamos a pasar el vector desordenado. Y vamos a probar entonces a ver qué sucede. Vamos a iniciar el programa. Nos salen los mensajes en pantalla, las opciones, elegimos la opción 1, presionamos Enter y acá vemos que imprimió los caracteres uno debajo del otro. Esto es seguramente porque cuando yo escribí write, me tomó writeLine, el IDE del software, entonces exactamente. Entonces acá yo tengo que escribir tan solo write, no writeLine. Vean ahora cómo cambia. Entonces seleccionamos uno. Disculpen, me equivoqué en la posición. Es acá. Write acá y writeLine acá. Ahora sí debería funcionar. 1. Y ahí tenemos todos los números, uno detrás del otro, separados por un guión, y al llegar al final hizo un retorno de carro y se posicionó abajo de la nueva línea. Esto es lo que hace la diferencia entre el write y el writeLine. Entonces, ahora deberíamos tener un mensaje que nos diga que si queremos ejecutar de nuevo el programa, presionemos una tecla y si no, escape para salir. Yo ya sé que es la tecla escape, voy a presionar la tecla escape y salgo. Entonces ahora completamos esa línea acá. Vamos a escribir write y vamos a decirle que coloque el mensaje si desea salir del programa, presione la tecla escape. Y obviamente capturamos la tecla y consultamos a ver si esa es la tecla que se presionó. Entonces volvemos a iniciar, presiono 1, me mostró el vector, el contenido del vector. Si desea salir
del programa presiona tecla escape, yo voy a presionar otra tecla, me vuelve a mostrar el contenido, 1, me vuelve a mostrar otra vez el vector. Quiero salir, escape. Entonces, acá lo que deberíamos hacer es que antes que me imprima el menú, deberíamos eliminar todo lo que hay en la pantalla. Entonces podríamos ingresar antes de imprimir un console.clear. Esto lo que va a hacer es limpiar la pantalla para que se imprima el mensaje. Veamos, 1. Vuelvo a presionar una tecla, borró la pantalla y me mostró el mensaje de vuelta. Bien, en el próximo video lo que vamos a hacer es crear las clases que se van a encargar de ordenar el vector, ¿sí? En forma descendente o ascendente. Entonces, no se pierdan el próximo videito que continuamos con eso.